Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo 15 los ángulos entre rectas, las propiedades que tenían, cuando rectas eran paralelas. También vimos los ángulos en el triángulo y unos corolarios que se desprendían de que la medida del ángulo interior, de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Vamos en este módulo 16 a dar respuesta a las preguntas básicas planteadas ahí, que es un cuadrilátero, cómo se clasifican los cuadriláteros, qué propiedades tienen los paralelogramos, cuando un cuadrilátero es un paralelogramo, es decir, qué condiciones debe cumplir y qué propiedades tiene un trapecio isósceles. Empecemos diciendo que un cuadrilátero, como vemos en la pantalla, es un polígono convexo de 4 lados, A, B y C, D son los vértices, los ángulos que corresponden a esos vértices serían los ángulos del cuadrilátero, el perímetro sería la suma de las medidas de los lados y estas líneas punteadas serían entonces las diagonales del cuadrilátero. En los problemas, cuando se habla de en todo cuadrilátero o en cualquier cuadrilátero, lo que debemos de dibujar es una figura como la que aparece en la pantalla, donde no existan ni lados congruentes ni existan ángulos congruentes, porque el problema se puede volver ya particular. Los cuadriláteros, lógicamente, se clasifican en trapecio, que es el que tiene por lo menos 2 lados paralelos, como aparece en la pantalla. Los trapecios a su vez pueden ser trapecios rectángulos cuando los lados no paralelos, uno de ellos es perpendicular a los lados paralelos, y vemos en la derecha el trapecio isósceles, que es aquel trapecio en el cual los lados no paralelos son congruentes entre sí. Luego tenemos entonces los paralelogramos. El paralelogramo, en su definición general, es el que tiene los lados opuestos paralelos. Esos paralelogramos se clasifican en el rectángulo, que tiene sus ángulos son congruentes. Podemos decir que un rectángulo es un paralelogramo equiángulo o que un rectángulo es un cuadrilátero equiángulo. Tenemos luego también el rombo, que es un paralelogramo cuyos lados son todos congruentes, o sea que es un paralelogramo equilátero o un cuadrilátero equilátero. Y finalmente el cuadrado, en el lado derecho, en la parte de la figura B, tiene sus lados congruentes, o sea que es equilátero y sus ángulos también son congruentes. O sea que un rectángulo es un paralelogramo equiángulo o un cuadrilátero equiángulo. Tenemos un teorema que dice que los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son congruentes. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos estas rectas, L es paralela con M y T es paralela con S, si tenemos estas rectas, son paralelas entre sí y se cortan en los puntos A, B, C y D. Como son paralelas, estos segmentos determinados son paralelos también. Entonces lo que se está formando ahí es un paralelogramo. Si nosotros trazamos una diagonal, entonces este ángulo en D es congruente con este ángulo en B, y este ángulo es congruente con este ángulo por alternos internos. Tenemos entonces que estos dos triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo, y si los dos triángulos son congruentes, entonces este lado es congruente con este
y este lado AD va a ser congruente con BC. O sea que los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son congruentes. Mire que de ahí podríamos desprender un corolario diciendo que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Dos rectas paralelas se equidistan en todos sus puntos. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos dos rectas paralelas y cuando nos dicen que equidistan en todos sus puntos es porque están a igual distancia y recordemos que la distancia siempre se mide sobre perpendiculares. Tendríamos acá esto y lo que nos están diciendo entonces es que estas dos perpendiculares son congruentes. Pues basta también lo mismo de ahora, o como son segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas, entonces estas dos son congruentes. Existe también el recíproco, que si dos rectas equidistan en todos sus puntos y esta distancia es igual a esta distancia, entonces las dos rectas son paralelas. Pues basta simplemente trazar una diagonal y miramos las propiedades que se cumplan ahí. En las propiedades de los paralelogramos tenemos lo siguiente. En todo paralelogramo, primero, en todo paralelogramo, siempre una diagonal va a determinar dos triángulos que son congruentes. Esa es la primera propiedad y prácticamente de aquí se desprenden las otras. ¿Por qué? Porque si estos son paralelos, este ángulo es congruente con este y tendríamos que, como los lados opuestos son paralelos, entonces este ángulo de acá también sería congruente con este, entonces los dos triángulos resultan congruentes por ángulo, lado común, ángulo. Entonces es la primera propiedad que se da en el paralelogramo, que una diagonal cualquiera determina dos triángulos congruentes. Otra propiedad es que entonces los lados opuestos son congruentes. Otra propiedad es que los ángulos opuestos son congruentes. Estos dos por ser lados homólogos en triángulos congruentes y este por adición de ángulos. También miramos que si estos dos son paralelos, los lados opuestos son paralelos, entonces aquí se forman ángulos consecutivos interiores que son suplementarios, o sea, estos ángulos se llaman ángulos adyacentes. Entonces los ángulos adyacentes en un paralelogramo son suplementarios. Si trazamos la otra diagonal, entonces vamos a tener que en un paralelogramo, las diagonales, dice, que se cortan en sus puntos medios. Este segmento es congruente con este y este segmento es congruente con este. Simplemente resulta de la congruencia de este triángulo congruente con este. Es bueno llamar la atención en que cortarse en sus puntos medios es diferente, pienso yo, de bisecarse. Nosotros podemos tener estas dos diagonales que se cortan en sus puntos medios. Este segmento congruente con este. Pero cuando se bisecan, y en el texto se usa en ese sentido, es porque estos cuatro segmentos son congruentes. Entonces sí hay una diferencia entre cortarse en su punto medio y bisecarse. Otra de las propiedades que tienen ya un paralelogramo muy especial es el rectángulo, y dice del rectángulo que las diagonales de un rectángulo son congruentes. Esto es fácil de mirar a través de un rectángulo, y si trazamos las dos diagonales, este triángulo inferior derecho es congruente con el triángulo inferior izquierdo porque tienen este cateto congruente con este por ser lados opuestos de un paralelogramo, en el caso particular de un rectángulo, y tienen este cateto común. Entonces, por cateto, los dos triángulos son congruentes y por consiguiente las hipotenusas también son congruentes. Otra propiedad que se presenta es ya en el rombo. En el rombo vamos a tener, si esto es un rombo, si esto es un rombo que es equilátero, entonces esta es una diagonal, es un triángulo isósceles,
Miremos que este ángulo es congruente con este, y este es un triángulo isósceles, este ángulo también es congruente con este. De todos modos podemos mirar que este triángulo superior va a ser congruente con este triángulo inferior por lado, lado y este lado común. Por consiguiente, este ángulo es congruente con el inferior. Esta diagonal entonces se convierte en ¿qué? Se convierte en la bisectriz de estos dos ángulos opuestos de ese rombo. Igualmente, tenemos, si trazamos la otra diagonal, que el triángulo del lado derecho va a ser congruente con el triángulo del lado izquierdo, por consiguiente este ángulo va a ser congruente con este y con este. Como estos ángulos son congruentes, tenemos que esta diagonal, llamémosla AC, va a ser bisectriz del ángulo en A y el ángulo en C, así como esta es bisectriz del ángulo en B y el ángulo en D. Ahora, estos dos triángulos que proporcionan esos elementos congruentes, podemos decir que los cuatro triángulos que aparecen acá son triángulos también congruentes, o podemos mirarlo a través de las propiedades de la bisectriz de un triángulo isósceles. Como estas son bisectrices de un triángulo isósceles, las bisectrices a la base siempre son perpendiculares, o sea, son medianas y son alturas. Entonces miremos que otra propiedad en el rombo es que las diagonales se cortan perpendicularmente. O sea, son bisectrices de los ángulos correspondientes y se cortan perpendicularmente. En el cuadrado, lógicamente, se cumplen todas las propiedades, tanto del paralelogramo como del rombo y del rectángulo. En el cuadrado tendríamos que las diagonales, si esto es un cuadrado, equiángulo y equilátero, las diagonales son congruentes porque es un rectángulo, se cortan en sus puntos medios por ser un paralelogramo, se bisecan, o sea que se cortan en segmentos congruentes, son bisectrices y se cortan perpendicularmente, o sea que en el cuadrado se cumplen todas las propiedades anteriores. En el trapecio isósceles hay unas propiedades básicas. Supongamos que este es un trapecio isósceles. En el trapecio isósceles entonces tiene como propiedades primero que los ángulos asociados a las bases, estos dos ángulos son congruentes. El ángulo asociado a esta base superior también son congruentes. Las diagonales son congruentes y se cortan en segmentos congruentes 2 a 2. El punto de intersección de las diagonales, los puntos medios de las bases, o sea, estos 4 puntos que se ven ahí, si bautizamos esto con A, B, C, D, P, M el punto medio de esta base, N el punto medio de esta base, entonces estos 4 puntos son colineales. Esa es una propiedad que tiene en el trapecio isósceles, no en cualquier trapecio, en el trapecio isósceles. Esto se demuestra pues empezando aquí por trazar las alturas del trapecio, estas perpendiculares que serían congruentes porque están entre paralelas. Este triángulo del lado derecho sería congruente con este triángulo son congruentes por hipotenusa cateto, ya que si esto es un trapecio isósceles, AB es igual a DC. Ahí concluimos de que este ángulo es congruente con este, o sea, el ángulo en B es congruente con el ángulo en C. Por adición de ángulos vamos a tener que este ángulo en D va a ser congruente con el ángulo en A. Y vamos entonces a tener lo siguiente. El triángulo BAD va a ser congruente con el triángulo CDA por lado,
el ángulo en D y AD común. Eso me permite concluir que las dos diagonales son congruentes. Como el triángulo BDC es congruente con CAB, este ángulo DBC es congruente con el ángulo ACB, por ser ángulos homólogos en triángulos congruentes. Por consiguiente, entonces, este triángulo y aquí abajo, este triángulo BOC es un triángulo isósceles. Y BO va a ser entonces igual a OC, y por sustracción, ya que las diagonales son congruentes, nos queda que AO es igual a OD en su medida, esos segmentos son congruentes, o sea que las diagonales se cortan en segmentos congruentes 2 a 2. Como N es el punto medio, NB es igual a NC, o sea que N equidista de B y C, OB es igual a OC, o sea que O equidista de B y de C. Como estos ángulos de la base son congruentes, el triángulo PBC es isósceles y entonces PB es congruente con PC, luego el punto P va a equidistar de B y de C. MB y MC van a ser congruentes, o sea que M equidista de B y C. Como P, M, O y N equidistan de B y C, estos puntos pertenecen a la mediatriz de BC, por eso se dice que son colineales. Eso lo encuentran más detallado pues en el módulo. Tenemos entonces las propiedades del trapecio isósceles. Aparece la demostración. Tenemos un ejercicio que es importante por lo que se da, y es que si en un triángulo isósceles, desde un punto cualquiera de la base, nosotros trazamos segmentos perpendiculares a los lados congruentes, la suma de estos dos segmentos entonces es una constante. Un problema que se utiliza mucho porque presenta una invariante ahí. Se puede demostrar trazando aquí una perpendicular. Estas dos rectas son paralelas. Desde aquí bajamos otra perpendicular. Aquí nos resulta un rectángulo, entonces este segmento azul se traslada para este acá, por ser lados opuestos de ese rectángulo. Y se demuestra que este triángulo del lado izquierdo es congruente con este triángulo inferior, una congruencia que se ve desde este ángulo congruente con este por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Esta recta, como es paralela a este lado, entonces este ángulo es congruente con este por correspondientes o colaterales. Luego estos tres ángulos son congruentes y tendríamos que el triángulo, llamémoslo P, H, Q, C, esto llamémoslo M, el triángulo PHQ sería congruente con HQM porque tienen un ángulo agudo congruente y la hipotenusa común. Por consiguiente, este lado azul sería igual a MH. HS sería la altura de ese triángulo. HS es igual a la altura de ese triángulo, que es una constante, y sería igual a HM más MS. Pero HM es PQ más MS, que es QT. Queda que la suma de esos dos segmentos perpendiculares a los lados congruentes en un triángulo isósceles es igual a una constante que es igual a la altura. Por eso se dice que es invariante.
Con esto entonces estamos finalizando el módulo 16 correspondiente a cuadriláteros en este curso de geometría euclidiana. Vamos a ver entonces en el próximo módulo algunas relaciones importantes que se dan entre otros elementos en el triángulo, como es el de la paralela media y el de la base media.